The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo que estamos aquí para orar juntos y para estudiar la palabra. Y quiero comenzar esta mañana, bienvenido a Dominguito, que nos dirige con oración para hacer esta noche. Padre, nuestra traducción, Señor, gracias nuevamente por estar aquí, mi amado Señor. Gracias, Padre, por nuestros hermanos, por los que están y también por los que no están, Señor. Y tú sabrás, Señor, lo que nos ocurre. Padre, hemos venido hoy, Señor, a alabarte, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, y también a poner delante de ti, Señor, todos nuestros problemas, Señor. Que sabemos que no hay necesidad, Señor, de exponértelo porque tú lo sabes todo, Señor. Pero hemos querido venir, Señor, a conversar contigo, a estar junto a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría para que el hermano que va a dirigir este momento lo haga como tú quieres que sea, Señor. Y que todos realmente nos sintamos aquí, Señor, con gozo. Y que sigamos con deseo, Señor, de seguir estando aquí en tu casa, que no nos quedamos ahí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a leerles el Salmo 5. ¿Quieren buscarlo? Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus agresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. En ese espíritu, vamos a alegrarnos y a cantar alabanza al Señor. Y a pedirle...
nada ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Bueno, pueden abrir la Biblia en Romanos 6. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces leyendo los primeros versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuanto eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella
es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces un poco el tema que vamos a tocar aquí en el capítulo 6 es este versículo que dice, ¿no es cierto?, que estamos muertos al pecado pero vivos para Dios. Y vamos a encontrar un problema. Vamos a ver que Pablo viene hablando acerca de la gracia y de la salvación por gracia, por la fe, diciendo o desmintiendo lo que los judaizantes enseñaban, que era necesario guardar la ley, que tenían que hacer obras para merecer ese perdón y esa salvación. Y Pablo va a decir que no, que ni la ley tiene poder para salvar, sino que solamente por la fe en Cristo. Y él va a decir, porque donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Y parece ser que Pablo mismo, porque una de las intenciones de Pablo al escribir esta carta es justamente responder a ciertas objeciones que había acerca de lo que él estaba enseñando. Muchos decían que lo que Pablo estaba enseñando era contrario a la palabra de Dios, porque él estaba enseñando en contra de lo que los judíos habían aprendido durante siglos, en cuanto a que había que guardar la ley, en que había que circuncidarse. Y lo que Pablo va a enseñar es que nada de eso sirve, que solamente es la fe puesta en la justicia de Cristo, que nosotros no podemos alcanzar la justicia por nuestros propios medios, sino que Cristo nos imputa esa justicia a nosotros. Lo que Él hizo nos traspasa a nosotros, y nosotros poniendo nuestra fe en ese acto es como podemos alcanzar la salvación. Por lo tanto, lo primero que le dicen, bueno, entonces, si esto es así, yo puedo pecar todo lo que se me da la gana, porque total, ¿qué dice? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la conclusión que sacaban de lo que Pablo estaba enseñando. Después de todo, si Dios ama a los pecadores, ¿por qué me voy a preocupar por el pecado? Si Dios da gracia a los pecadores, ¿por qué no pecar más para recibir más gracia? Algunas personas creen que su trabajo es pecar y el trabajo de Dios es dar gracia y funcionan así. Y es lo que va ahora a corregir este pensamiento. Y casualmente estaba pensando que este pensamiento es el que sostienen aquellos que enseñan en contra de la salvación por gracia, o que si nosotros no andamos como Dios dice, podemos perder esa salvación. Es un poco el mismo pensamiento, porque yo he escuchado este argumento, ¿no? Si entonces es así, yo puedo pecar todo lo que quiera, que nunca voy a perder la salvación. Es el mismo razonamiento que tenían los judíos, ¿no? Es decir, si tú lo que estás enseñando esto, entonces yo puedo pecar sin problema. Entonces él va no solamente a decir no, de ninguna manera, sino que va a explicar por qué no. ¿Por qué ya no vamos a pecar deliberadamente? ¿Por qué ya no vamos a vivir perseverando en el pecado? Y habla de una muerte y una resurrección, de un nuevo nacimiento. Que esto es la conversión. Lo que cuando nosotros hablamos de la conversión, de convertirse al Evangelio, de convertirse a Cristo, es morir a mi vieja vida pasada y comenzar a vivir en una nueva vida. Esto es lo que Pablo está enseñando en estos versículos. Así. Okay. Por lo tanto, lo que está hablando Pablo de perseverar en el pecado es una actividad constante. El tiempo del verbo que utiliza habla de vivir constantemente en el pecado. No es
el pecado ocasional, que como nuestra realidad sabemos, todos cometemos, porque de alguna manera siempre pecamos de muchas maneras, ¿no es cierto? No está hablando de eso, sino está hablando de continuar nuestra vida como teníamos antes. Él habla de los miembros, dice, antes presentaba vuestros miembros para la inmundicia y para la iniquidad, ahora presenten vuestros miembros para la justicia, ¿no? Hay un cambio de actitud, un cambio de vida, que es un poco lo que va a hablar. Primero va a explicar, digamos, la teoría, pero después va a aplicar a nuestra vida la enseñanza que está dando, ¿no? Quiere decir que una vida de pecado es inaceptable, porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado. Nuestra muerte nos libera de esa esclavitud en la que estábamos sumergidos, y en la cual íbamos sin tener ningún conflicto, ¿no? Vivíamos en el pecado y no sentíamos ni culpa ni nada, o sea, nos dejamos llevar, ¿no? Éramos siervos, ¿no? Servíamos. Ahora, cuando viene Cristo a nuestra vida, lo que produce en nosotros es un cambio, una transformación. Y Él usa esta figura de la muerte y usa esta figura del bautismo. Aunque el bautismo tenía quizás un significado más de limpieza, de purificación, Pablo lo utiliza en otra visión, en otra forma, ¿no? Habla de morir y de resucitar, ¿no? Parece que como cuando uno es sumergido en el agua, es como si fuera sumergido en el sepulcro donde Cristo estuvo, y cuando uno se levanta es cuando resucita a una nueva vida, ¿no? Y él dice, ¿acaso no sabéis que fuimos bautizados en Cristo, identificados, ¿cómo es? Somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Por lo tanto, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Lo que está diciendo es, quítate de la cabeza esa idea, deshazte de esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque si hemos muerto en el pecado, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el razonamiento que Pablo está enseñando. Establece este principio tan importante. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Cristo para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia para siempre. Él dice, esas cosas que ustedes antes hacían y ahora les da vergüenza hablar de ellas, cambia nuestra relación, porque ya no disfrutamos del pecado, sino que luchamos contra el pecado en nuestra vida. Es una lucha, porque la carne, también hace referencia, es la que nos arrastra a pecar. Por lo tanto, tenemos esa lucha interna entre lo que es espiritual y lo que es carnal. Pero la relación, la actitud que tenemos hacia el pecado cambia radicalmente y para siempre. No es que es temporal, sino que es un cambio permanente de nuestra actitud hacia el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Es diferente cuando la Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Pero Él nos dio vida, pero ahora hemos muerto al pecado, estamos muertos al pecado, por lo tanto ya no tiene dominio sobre nosotros. Habla claramente en el versículo 4
de la implicación que tiene la muerte y la resurrección de Cristo con nosotros, ¿no? Dice, plantaos juntamente, creo que es versículo de 5 al 10, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no? Una expresión expresa el proceso del injerto en una planta, como fuimos injertados, y a partir de ahí la savia de la planta viene a nutrir, ¿no? En este caso fuimos injertados en Cristo, y Cristo mismo es el que nos da vida. Encaja con la imagen de Juan en el capítulo 15, cuando habla sobre el tema de la viña. Esta unión, tanto en su muerte como en su resurrección, no es una emoción o un sentimiento, sino que es realmente una experiencia que tenemos que vivir en cuanto a esto. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La muerte del viejo hombre es un hecho establecido. Esto sucede cuando nos identificamos con Cristo, cuando recibimos a Cristo. Cuando nosotros decimos o hablamos de recibir a Cristo en nuestra vida, o darle el lugar al Señor en nuestra vida, en ese momento es cuando se produce esa muerte. Es el yo que de alguna manera vivía según el modelo de Adán. Si recuerdan, Pablo va a hablar de estos dos ejemplos, de lo que vino a través de Adán y de lo que vino a través de Cristo, ¿no? El pecado que vino por Adán, que trajo la muerte, y la gracia que viene a través de Cristo, a través del sacrificio, y que nos trae la vida eterna. Quiere decir, el viejo hombre es aquel que seguía el modelo de Adán, y el nuevo hombre es el que ahora sigue o vive de acuerdo a las demandas de Dios. Tengo que verlo ahora porque si me paso me van a matar. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, sobre nuestra condición frente a lo que era nuestra antigua vida y a lo que es nuestra nueva vida. No es suficiente simplemente, dice, dejar ciertas cosas, sino a partir de ahora presentar vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a Dios, a la justicia. Hay un cambio de dueño, podemos decir. Antes éramos esclavos del pecado, y ahora servimos a Cristo. Pablo se denomina a sí mismo esclavo. La palabra que usa él, siervo, es doulo, que se traduce también como esclavo, ¿no? Y él habla de que él está que sirve a Cristo, y utilizar la palabra Señor, como se utiliza, es simplemente reconocer que Él es nuestro amo, nuestro dueño. Por lo tanto, dejamos de servir al pecado y comenzamos a servir al Señor. Esta es la parte práctica de entender lo que sucede
cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros le damos el lugar al Señor en nuestro corazón. Ahora, la realidad es que a veces no entendemos del todo lo que significa que ya no somos esclavos del pecado, porque entonces decimos, entonces ¿por qué seguimos pecando? Si el pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida, ¿por qué seguimos pecando? ¿Ustedes qué creen? Ya no es nuestro dueño, no estamos obligados a practicar, tenemos libertad para no pecar, pero tenemos todavía nuestra naturaleza pecaminosa que muchas veces no dominamos, pero no significa que sea el dueño, porque ya él no tiene autoridad sobre nosotros. Exacto. La realidad es que ahora cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? A ver si alguien ha pecado por aquí que pueda compartir cómo se siente después de pecar. ¿No? Te sientes mal por muchas razones, ¿no es cierto? Pero una de ellas es justamente defraudar al Señor, ¿no? Porque queremos servirle a Él y agradarle, pero a veces nos damos cuenta que nos dejamos llevar por la carne, ¿no es cierto? Y pecamos, pecamos de muchas maneras. Pero hay una reacción diferente de la que era antes. Antes nos sentíamos esa culpa. Antes nos peleábamos con el vecino y si no me habla más en la vida, me da igual. No siento ninguna. Ahora no, ahora sabemos que si discutimos con el vecino, que nuestro testimonio queda sucio ya, ¿no? El vecino que va a decir, mira este que va a la iglesia, que dice que es cristiano, fíjate todo lo que me dijo, ¿no? Entonces hay una reacción diferente ya. Hay veces que lamentablemente hay hermanos que se sienten como que voy a hablar de mí mismo. Yo no sé cuántas veces oré al Señor pidiéndole que quería entregarle mi vida a Él, porque yo me daba cuenta de que no pecaba, y yo lo que pensaba, digo, bueno, es que no tengo a Cristo en mi corazón, ¿no? Y yo, una vez hablando con un pastor me dijo, si tú te sientes mal cuando pecas, eso es una señal de que Cristo está, que tú tienes el Espíritu Santo. Si tú pecaras y no sintieras nada, entonces eso es peligro, es alerta, porque una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es convencernos, redarguirnos de pecado. Entonces a veces que pecamos sin saber, ¿no? El salmista va a orar al Señor y le dice, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, o sea, de aquellos pecados que yo cometo sin saber que lo estoy haciendo, no soy consciente, ¿no? Y aún así muchas veces el Espíritu Santo nos convence de que algo que hemos hecho está mal, que no es correcto, que debemos pedir perdón a quien sea, a quien corresponda, ¿no? Entonces la relación que tenemos hacia el pecado es totalmente diferente. Ya hay una confrontación, ya no nos alegramos, no nos gozamos. Pablo dice, ni aún con otros que pecan, porque dice que algunos no solamente pecan, sino también que se disfrutan de otros que también pecan, ¿no? Lo más normal es que a nosotros nos afecte lo que está pasando en la sociedad, la corrupción, la degradación, todo lo que está ocurriendo nos afecta, ¿no? Porque ya nuestra actitud es un rechazo hacia ese tipo de vida. Y esto es lo que produce el nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Aunque no somos perfectos todavía, porque estamos en la carne y tenemos esa lucha, ¿no? Entonces Pablo va a hacer una diferencia importante entre lo que es el pecado habitual, el pecado permanente y el pecado ocasional. Somos libres de vivir bajo ese pecado constante, pero todavía batallamos con los pecados ocasionales.
que nosotros tenemos en nuestra vida. Y esa es la importancia que tiene para nosotros entender de qué Pablo está hablando. Cuando él habla o va a defender su doctrina de la gracia. No significa que ahora como soy salvo por gracia y la gracia de Dios es inmensa, yo puedo hacer lo que quiera, que Dios siempre me va a perdonar y nunca voy a perder la salvación. Si pensamos de esa manera, lo más probable es que primero no hemos entendido lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Y posiblemente ni siquiera tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si no sentimos esa carga, si no sentimos si no batallamos contra esas cosas, lo más probable es que no haya esa luz, esa alarma que está en nuestro interior que nos dice cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos pecando. Por lo tanto, es importante entender esto, entender de que en Cristo hemos sido librados del poder que el pecado tenía sobre nuestra vida, de la esclavitud. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez también va a confrontar el tema de la ley. Recuerden que Pablo está aclarando ciertos puntos en la iglesia de Roma, donde había una convivencia entre gentiles y judíos, y había ciertos conflictos como lo había en la mayoría de las iglesias del primer siglo con respecto a los judíos. Y querían ellos, venían con su mochila del judaísmo y pretendían que los demás también cumplieran con estas cosas, y Pablo tiene que corregir esta enseñanza y de alguna forma también pagar el precio de muchas veces cuando él predicaba, cuando enseñaba, no por algo lo querían apedrear o lo apedreaban y lo metían en la cárcel, ¿no? Porque estaba de alguna manera derribando lo que era la religión judía, atacando la religión judía, que ellos decían que eran el pueblo elegido y que ellos tenían la ley y que había que cumplir la ley, etc., ¿no? Entonces él va a corregir todas estas cosas. Habla acerca de los miembros, ¿no? Dice que presentar a vuestros miembros, refiriéndose también a la parte del cuerpo, a la parte de los miembros del cuerpo, y cómo esos miembros servían antes a la iniquidad y a la inmundicia, y ahora son llamados a servir a la justicia, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, nuestros oídos. Antes prestábamos nuestro oído a ciertas cosas, nuestros ojos, dedicábamos a mirar y ver ciertas cosas, nuestra boca, nuestros labios, hablábamos de determinadas maneras, nuestras manos, nuestras mentes, etc., que estaban sirviendo al pecado. Sin embargo, ahora les dice: ya no usen esas cosas para pecar. Porque ¿cómo pecamos? El pecado no es algo abstracto, es algo concreto. Podemos pecar con nuestras manos, siendo violentos. Podemos pecar con nuestra boca, ¿no? Con nuestras palabras. Podemos pecar con nuestros ojos en lo que miramos, con nuestros oídos en lo que oímos, con nuestra mente en lo que pensamos. Y lo que va a decir Pablo, bueno, eso era antes. Ahora, esos mismos miembros que antes usabas para esas cosas, úsalas para servir, para la justicia, ¿no? Por eso hace esa diferencia, o marca esos dos puntos en este pasaje. En primer lugar, nuestra nueva situación frente al pecado a partir de que entregamos nuestra vida a Cristo, y las consecuencias que eso tiene en nuestra vida.
Las consecuencias de estar liberados del pecado es que ahora somos siervos de la justicia. Ahora estamos para servir al Señor y para utilizar nuestros miembros para servir al Señor, para bendecir, para edificar, no destruir. De esta manera servimos al Señor. Y la otra vez estaba escuchando acerca del pensamiento, ¿no? De la mente. Parece ser que no tenemos el control sobre nuestros pensamientos. Alguien no ha querido no pensar en algo y sin embargo le viene solo el pensamiento. Y a veces pensamientos horribles. Que no nos atreveríamos ni a decir de lo que estábamos pensando, ¿no? Pero parece ser que, o lo que nos dice a veces la psicología, es que no tenemos el control sobre eso. Eso viene y va y no tenemos dominio sobre él. No podemos, dice, ¿no? Pero Pablo nos va a enseñar algo diferente. Pablo nos enseña que todo lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Quiere decir, Pablo nos dice, sí, pueden ustedes controlar lo que piensan y tienen que pensar en estas cosas. Y por una ley de física, dos mismas cosas no pueden ocupar un mismo espacio. Quiere decir, si yo pienso en algo bueno, no hay espacio, no hay lugar para pensar en algo malo. Porque hay veces que es donde el diablo gana la batalla, en nuestra mente. Hay un dicho que dice: piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás, sí. Piensa bien. Hay muchos que lo practican eso, ¿no? Pero ahí a veces donde comienza, donde el diablo ataca, en nuestra mente. Y si nosotros descuidamos nuestra mente, que solamente nosotros conocemos lo que hay, los pensamientos que hay en ella, y a veces dejamos que esos pensamientos vuelvan y vengan otra vez, al final esos pensamientos terminan convirtiéndose en acciones. En acción. Una vez me dijo, no sé, él me lo dijo, no sé si la frase era de él o no, no sé si, creo que era de Spurgeon. Dice: no podemos evitar que las aves revoloteen alrededor de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido. Y a veces pasa eso con los pensamientos. Vienen y nos dan vuelta por la cabeza, pero uno tiene que deshacerse de ellos. ¿Cómo puede deshacerse de ellos? Bueno, pensando en lo que dice Pablo. Dice, piensen cosas buenas, piensen en cosas que sean de edificación, piensen en cosas que sean dignas de alabanza, y céntrense en eso, ¿no? Tenemos que, en la Biblia nos llama mucho a usar la mente. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él hablaba a sus discípulos, decía: considerad. ¿Qué es considerar? Pensar. Considerar los lirios del campo, ¿no? O las aves, o sea, pensar, considerar. Y esto es a veces un elemento de nuestra vida que a veces descuidamos. A veces descuidamos. Así que bueno, el llamado es ahora a presentar nosotros mismos a Dios para poder servirle a Él. Bien, voy a terminar aquí porque ya son las 9. Vamos a continuar con el capítulo 6 el próximo jueves hasta llegar al final, pero quiero pedirles que se aprendan de memoria un versículo que es muy conocido, que es el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se los voy a preguntar el jueves, los que están aquí, a ver quién se lo sabe. Es fácil, pero tiene un gran contenido. A veces la tentación es fuerte, pero la consecuencia es terrible. Entonces uno a veces no mira las consecuencias, pero la Biblia es clara en eso. Las consecuencias de pecar
es la muerte. Muy bien, cumplido el tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender y a aplicar a nuestra vida estas enseñanzas, a poder entender de que nuestra vida ha cambiado a partir del momento que te conocimos, que ya no caminamos gozándonos en las cosas de la vida anterior, sino que tú nos has llamado a una nueva vida, a una nueva naturaleza, y que tú estás con nosotros para ayudarnos, Señor, para fortalecernos en este nuevo camino. Aunque a veces tropezamos, Señor, en el camino, sabemos que tú eres fiel y tú eres misericordioso para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Ayúdanos también a poder alentar y ayudar a nuestros hermanos que a veces pasan por situaciones de caer, Señor, en su vida, y que podamos ser nosotros también instrumentos en tus manos para hacerles ver su error, para llamarles al arrepentimiento, para volver al camino, para que tú les restaures, Señor, y podamos realmente salvar una vida, como dice tu palabra. Bendice, Señor, esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí, los que no están, Señor, para que podamos juntos ir caminando, creciendo, madurando en el Evangelio y también pudiendo llevar esta verdad, Señor, allí donde tú nos mandes. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles un texto nada más para acabar, que no sé que lo cito antes, y porque en el corazón. Es en Filipenses 4:8, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a despedir en oración. ¿Sé por la que se ha grabado? Sí, digo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan bueno que hemos tenido aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos y estar juntos, Padre, como una misma iglesia, Señor, tu iglesia. Gracias, Padre, por haber usado a Pepín, a Álvaro y a Sergio para dirigirnos en este culto, Señor. Gracias por todas las peticiones y todas las oraciones que se han dicho aquí, Señor. Sabemos que son escuchadas por ti y que serán respondidas por ti en el tiempo que tú consideres, Señor. Te pido que nos sigas cuidando, bendiciéndonos, y gracias, Señor, por amarnos tanto, no nos lo merecemos. Te pedimos, Señor, que nos guardes ahora cada uno de nuestras casas y que tengamos una bendecida semana. Todo te lo pedimos en nuestro Jesús. Amén. Amén. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy